presenta Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Sotelo, ya los compañeros dieron la información, ahora nos toca a nosotros. Es cierto, bueno, el miércoles 13 fue que la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que habilita las fotocopias de libros para uso personal, sin fines de lucro. Entre los cambios que se impulsan para la ley de derechos de autor, que a esa se refiere, el más importante es el que se dice que se considera lícita la reproducción, distribución y comunicación pública para fines de enseñanza y aprendizaje de parte de una obra publicada o íntegramente, de parte o íntegramente, ¿no?, de una obra publicada, si su breve extensión o naturaleza lo justifican. También se permite la reproducción de obras de arquitectura por medio de fotografía, el cine, la televisión y cualquier otro medio análogo, la publicación de las correspondientes fotografías en diarios, revistas, libros y textos destinados a la educación, y además reconoce como lícita la reproducción de una obra para uso personal y sin fines de lucro, no requiriendo autorización del autor o titular, sin especificar si es o no para estudiar. Este es uno de los puntos que la Cámara del Libro está planteando como problemático. Recibimos a Jorge Saracini, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y a Nicolás Brenner, abogado y uno de los impulsores del proyecto de ley. ¿Cómo anda, doctor? Encantado, Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿y qué dice sobre estos comentarios que se han hecho sobre el proyecto? Bueno, en primer lugar, como tú decías, es un proyecto que está en trámite en el Parlamento hace un par de años. Hay que recordar la situación que le dio origen, que fue un allanamiento intempestivo en una galería, donde los estudiantes universitarios, yo en aquel entonces todavía era estudiante, recurríamos a hacer copias por motivos de economía, digamos, de la vida estudiantil. Y a raíz de eso se propusieron varias medidas, se hizo un paquete de medidas, algunas a la interna de la universidad y otras de carácter un poco más general, como es el caso de este proyecto. Luego de 2 años, nos agarró un año con elecciones, otro año con ley de presupuesto, y este año arrancó el año con todo, digamos, y prontamente tuvo esa aprobación que fue por unanimidad en el Senado. Nosotros estamos contentos de que, en primer lugar, la discusión se haya procesado y, en segundo lugar, que haya tenido una visión mayoritariamente favorable, tanto en el ámbito de la opinión pública como en el ámbito del Senado. Coincidimos, ahora estábamos hablando con Jorge fuera de cámara, en que como todo proyecto tiene cuestiones a mejorar y lo que nos interesa en este momento es poder llegar a ese equilibrio que hemos destacado y en ese sentido a contar... Fue aprobada en general. Fue aprobada en general. Por unanimidad en general. Por unanimidad, es correcto, y luego fueron aprobados por unanimidad todos sus artículos con excepción de 2. Uno es el que tú leías recién, que es el de copia privada, y el otro es la derogación del delito de reproducción sin fines de lucro. Pero a lo que iba con esto, termino, es que creo que en el momento actual hemos participado en algunos debates, en algunas charlas en común con la Cámara, y es muy importante poder llegar al mayor nivel de acuerdo posible a los efectos de que este proyecto sea lo más sólido posible. Ahí está, que, digamos, deroga la penalización de reproducir sin fines de lucro. Concretamente, yo, si no vendo, puedo conseguir libros que alguien me presta, me facilita, fotocopiarlos, no comprarlos, y leo las fotocopias, sin necesidad de que sea con fines educativos, ¿no? Exacto. Ahora, yo, en cuanto al delito, concretamente, si yo hoy salgo de aquí, o cualquiera de nosotros, me subo a mi auto y me llaman por teléfono y atiendo el teléfono y justo me para un inspector de tránsito, me dice: Brenner está multado por hablar por teléfono. Eso no es un delito. Eso es una sanción de carácter administrativa que se llama multa, en concreto, y que yo voy a tener que pagar un precio por eso. Es decir, que hay una norma y hay una sanción muy clara, pero no tengo que concurrir a la justicia penal. Pero no, esa norma no la crea esta ley. No, pero ¿a qué voy con este razonamiento? ¿Qué es lo que nosotros decimos acá? Nosotros decimos, cuando hay un incumplimiento, ¿no queremos que haya sanción? No, de ninguna manera. Lo que no queremos es que una persona que hace una reproducción sin fines de lucro, donde hay
una diferencia de esencia con esa persona que cuando sale un libro va, hace 500 copias y se pone a venderlo más barata que la editorial. Entonces hay una diferencia de esencia. Cuando no hay fines de lucro y es algo que es quizás una copia que no lesiona, digamos, al igual que pasa con el teléfono. Bueno, en ese caso me pueden multar, pero no hay necesidad de conducir a un estudiante o a un abogado o a quien fuera ante la justicia penal, que le quede un registro, un antecedente penal en su haber, y además que tenga que contratar a un abogado. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que se derogue el delito no quiere decir que se deje sin sanción. Puede haber una sanción, igual que el caso de las normas de tránsito, que todos las conocemos. Hay sanciones y la gente las cumple porque sabe que hay sanciones, pero no es conducido ante un juez penal que a uno lo inhabilita un montón de cosas y tiene un valor muy fuerte, ¿no? Doctor, sí, sobre todo para usted, que además como abogado sabe el peso que tiene concurrir en un juzgado penal, pero ¿y qué le argumenta usted a esta serie, larga lista de escritores y escritoras que han cuestionado y dicen por qué es una mala idea? Y en uno de sus párrafos dicen: el libro, tanto el objeto como su contenido, es una propiedad como cualquier otra. Lo que el autor escribe le pertenece y nadie debería apropiárselo sin más. Y agregan: el derecho de autor es un derecho humano. Sí, mira, en primer lugar, yo soy un gran fanático de los libros como producto cultural. Es decir que de ninguna manera esto implica desconocer el valor del libro o querer pasar a un mundo donde el libro deje de existir y solo existan las fotocopias, porque yo coincido con la Cámara y con los autores cuando dicen no puedo fotocopiar si no hay un libro. Entonces coincido. Yo digo, no me imagino, por ejemplo, he leído, empecé un gran gusto por la lectura con García Márquez. No me imagino leyendo 100 años de soledad de una fotocopia, por ejemplo. No me imagino. Acá no se trata de eso ni de desmerecer ese trabajo. Hemos dicho hasta el cansancio que lo que se trata es de tratar de equilibrar un poco la balanza. A partir de una situación muy concreta, que es la de los estudiantes, que se dio en la universidad, pero que afecta a toda la educación, con un proyecto que lo que pretende en definitiva es quitar un obstáculo a la cantidad de gastos que se generan con respecto a aquellas personas que tienen que estudiar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En primer lugar, que no queremos pasarle por arriba a nadie, que tenemos voluntad de acuerdo, voluntad de diálogo, que lo que se pretende es un equilibrio y que los autores están más que invitados. Nosotros estamos concertando distintas mesas de diálogo con las partes interesadas para que nos acerquen sus propuestas, donde obviamente la propuesta, yo entiendo, no puede ser no hagan nada y que todo siga igual que hoy. Pero tampoco puede ser, no, puedo fotocopiar cualquier cosa en cualquier momento. Vamos a tener que ir a una pausa. Yo estoy repasando la larga lista de autores y hay uno de ellos que es Roy Verocay, y estoy pensando que nadie va a fotocopiar, de acuerdo a esta ley, el Sapo Ruperto, ¿verdad? Porque entraría dentro de lo... Sí, claro que se fotocopia, me dice Saracini, pero digamos que la idea es que no entra dentro de lo que sí habilitaría la ley. Lo que sí entraría, por ejemplo, es El País de Cercanías, ese libro que tiene sobre estudio de nuestra historia y esa historia acercada de alguna manera a través de la óptica del autor, porque ahí estaríamos, sí sería un libro de estudio. ¿Esa trampa existe? Existe la trampa porque lo que se está derogando es el derecho de autor. En esa ley no se está derogando. Hay uno de los artículos más conflictivos, si no me equivoco es el número 15, en el cual allí lo que se está planteando es lo siguiente, es que se está derogando el derecho de autor sobre su obra. Y allí cae la música, cae el cine, cae el software, porque es el artículo que regula justamente ese derecho. Entonces, va mucho más allá del libro de estudio. En esa copia privada habilita que todo se puede copiar para uso de uno, y se sale inclusive de la parte de educación, y es eso porque se muchísimo deroga más amplio. el delito, como decía. No por el delito, sino porque se habilita que una persona para uso propio podría sacar una copia. Entonces, eso es muchísimo más amplio. Es una copia de todo lo que mencioné.
¿sí? Entonces allí es que a nosotros nos parece que se escapa totalmente desde hasta el mismo objetivo o argumento que se plantee como tal. En rigor se podría fotocopiar cualquier tipo de cualquier libro, cualquier publicación, cualquier planos de una Podría obra. bajar música, podría bajar películas, podrías bajarte un software. Todo, o sea, sacate el tema de la fotocopia, es una cosa muchísimo más amplia. Y entonces me parece que está totalmente fuera no digo que ese haya sido el objetivo con el cual se haya planteado, pero entiendo así. Después hay editoriales que se dedican exclusivamente a libros de texto. Es lo único que hacen, su especialización, o sea, la educación es una especialización. Si yo permito para fines de estudio, digamos, una excepción, que una excepción es que haya... ¿Qué es una excepción? Una excepción es cuando se hace una copia pero no daña la normal comercialización del producto. Ahora, si yo digo que el universo que puede, digamos, fotocopiar en este caso son todos los alumnos y docentes, ese es el mercado del 100% de ese libro de texto, son los alumnos y los docentes. Entonces allí no tendría sentido. Yo pienso de que estoy de acuerdo con él, que hay que buscar caminos de diálogo para esto, porque entendemos que algunas de las normas están muy fuera, o algunas de las redacciones están más allá de los objetivos que se estaba buscando. Y con respecto a la sanción, hoy por hoy esa alternativa que estamos hablando de que no sea penal, que sea como una multa, tampoco está determinada de esa forma. Y creo que también es algo que hay que sentarse en una mesa a discutirla. Esta es la mesa, esta es la mesa, Pero estamos de acuerdo que nadie va a ir preso por sacar una fotocopia, ¿no? En este país ni ninguno. La solución la podemos generar acá. ¿Usted se anima a mediar? Yo sí, cómo no, mire, estoy pensando, por ejemplo, que se incluya en este proyecto de ley la sanción. Que equivalga al 10% de derecho de autor o al lucro cesante de la editorial, en fin, un porcentaje... El doctor Brenner dice que está de acuerdo, porque dijo, por ejemplo, pero vamos a ver qué dice... Lo que pasa es que te tienen que encontrar también. Tienen que ir a buscar y encontrar con la fotocopia. Permíteme, porque sería mucho más eficaz. Jorge lo decía recién y yo estoy de acuerdo, no conozco un solo caso de jurisprudencia que haya una condena a una persona por sacar una fotocopia sin fines de lucro. Quiere decir que la norma del día de hoy no se aplica. No es bueno tener normas que no se aplican, que tienen solamente un contenido simbólico. No es bueno desde el punto de vista técnico, jurídico, ni de política legislativa. Pero además, es mejor, si yo eso lo paso a la órbita, por decir algo, del Ministerio de Educación y Cultura, o de la propia Cámara, podría ser la encargada, no es para debatirlo ahora, pero digo, alguien que efectivamente pueda controlar que esa persona hizo una reproducción sin fines de lucro y que en ese caso, en lugar de darle cuenta a la justicia penal, que al día de hoy, repito, no se hace, y si se hiciera, cualquier juez razonable diría, no, tengo una rapiña, tal otro delito, o una copia sin fines de lucro, ¿qué hago? Empiezo por... No, la copia la tira para el costado. Prefiero que se lo den a un inspector, como pasa, repito, el ejemplo paradigmático es la multa de tránsito, que inclusive eso se podría recaudar y se podrían invertir fondos para la promoción del libro, etcétera, etcétera. De manera que yo coincido y sigo abogando por esto, por sentarnos en una mesa a llegar a acuerdos. Creo que es posible. Hay una legislación donde todos estamos de acuerdo que al día de hoy es vetusta, es de 1937. Tenemos que hacer una pausa, pero tenía algunas preguntas para plantearle a propósito de temas jurídicos. Si después puede ser después de la pausa. Sí, claro, sí. Venimos enseguida. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11.